filosóficas. Se llama Un recorrido filosófico para establecer la realidad. Espero que les guste mucho la filosofía, porque si no, puede ser un poquito difícil, un poco pesado. Pero bueno, espero que todos los que han decidido asistir a este curso les encante pensar, porque en el curso pasado tuvimos muchas tareas prácticas, pero las tareas o los experimentos de este curso van a ser sobre todo mentales, pensar. El laboratorio mental Mahayana, para los que no estuvieron aquí el curso pasado, es una especie de combinación de la teoría y la práctica budista para personas que no necesariamente deben considerarse budistas, que no necesariamente tienen que hacer postraciones, recitar mantras o saber tibetano. Entonces, el laboratorio mental nos quiere dar la oportunidad de aprovechar esas maravillosas enseñanzas de la India, ¿cierto? El budismo, que nos permiten tener una vida más feliz, más consciente y más productiva. Es como si las enseñanzas del Buda nos fueran quitando velos de ignorancia y abriendo nuestra mente para percibir cosas que nunca antes nos habíamos dado cuenta de que podíamos percibir, para poder ponernos preguntas que antes no nos habíamos puesto. Y por eso a veces puede que tengamos la sensación de que estamos más confundidos que antes. Pero no es porque estemos más confundidos que antes, sino porque nos estamos dando cuenta de que estábamos confundidos. Entonces, el símbolo, para decir un poco el símbolo del laboratorio mental Mahayana, es tres caritas muy felices. Es una carita feliz despierta, una carita feliz durmiendo y una carita feliz que está muerta. Eso es porque los estados de vigilia, sueño y muerte, si ponemos el estado de vigilia en el centro, digamos que el sueño y la muerte son paralelos, son análogos, porque lo que ocurre con nuestra conciencia en el momento del sueño y en el momento de la muerte es prácticamente lo mismo, es exactamente lo mismo de hecho. Son las mismas disoluciones que del estado de vigilia se van cerrando la mente conceptual hasta que se manifiesta la mente de clara luz. Entonces, estos tres estados de conciencia, que son los principales, los que resaltan más durante nuestra vida y muerte, o nuestro ciclo de existencias, son los que están representados en este símbolo. Además, las caritas están sonriendo porque si practicamos el Dharma, tenemos una vida feliz, dormimos felices y morimos felices, que es una parte muy importante de la práctica budista. De hecho, gran parte de las filosofías budistas nos están preparando para morir bien, para tener una muerte feliz, porque la muerte feliz es el principio de un renacimiento feliz, o de una continuidad de nuestra existencia, siempre feliz, siempre en paz. Además, como veremos en el tercer curso, la naturaleza de la mente es felicidad, es clara luz, y es primordialmente pura, primordialmente feliz. Toda la infelicidad que surge día a día es simplemente un resultado de nuestro pensamiento conceptual. Pues objetivamente, más allá de nuestras ideas de realidad, la mente está siempre feliz. Esta mente que es un claro conocedor. Claro conocedor es lo que significa Sen Shin Rigpa en tibetano. Sen Shin Rigpa es el nombre del laboratorio mental y la he llamado así porque esa es la definición de mente. La mente es un claro conocedor. Sen quiere decir claro y Rigpa quiere decir cognición, percibir. Y estas son las dos características de la mente. La mente es clara en el sentido de que nada lo obstruye, de que a pesar de que tengamos aflicciones, ignorancia, etcétera, etcétera, la naturaleza de la mente es siempre clara. Y Rigpa o cognición quiere decir que tiene un objeto, porque la mente es un sujeto y todo sujeto debe necesariamente tener un objeto. Entonces, esas son las características de la mente. La mente conoce y es totalmente clara. Esta es un poco la introducción a lo que es el laboratorio mental Mahayana. Ahora pensamos en tres cursos porque el primero está más relacionado con la realidad convencional, por eso se llamaba las prácticas del Bodhisattva, que son todas aquellas acciones que podemos hacer dentro de esta realidad convencional en la que vivimos, relacionándonos con los demás, para poder acumular karma positivo, para poder purificar nuestro karma negativo
y acumular karma positivo, sabiduría, compasión, etcétera, etcétera. Y de las 6 perfecciones, la semana pasada vimos 5, llegamos hasta la perfección de la meditación. Por lo tanto, toda esta semana la vamos a dedicar a la perfección de la sabiduría. Entonces, ¿qué es esta perfección de la sabiduría? ¿A qué nos referimos por perfección de la sabiduría? No es cualquier tipo de sabiduría, es una sabiduría que nos va a ayudar a eliminar nuestras emociones negativas. Es una sabiduría que elimina la ignorancia. No es una sabiduría ordinaria, como saber cuántos estados tiene un país o cosas de este estilo, sino una sabiduría mucho más profunda, una sabiduría sobre qué es real y qué es irreal. Porque el budismo nos enseña que todo nuestro sufrimiento viene de una confusión sobre lo que es la realidad. Estamos percibiendo de manera errada algo que en realidad no es como aparenta ser. Entonces, podríamos también decir que las primeras 5 perfecciones están conectadas con la realidad convencional porque estamos manejando las apariencias, ¿cierto? Es como si todo el mundo que nos rodeara fuera un sueño, una apariencia ilusoria. Entonces, estas apariencias las estamos manejando, nos estamos interrelacionando con estas apariencias. Pero la 6ª perfección, que es la que vamos a ver esta semana, la perfección de la sabiduría, se relaciona con el modo de existencia de todos los fenómenos. No solamente con la manera en la cual aparecen, que es la realidad convencional, sino con su modo de existencia, que es la realidad última. Entonces, esa es la perfección de la sabiduría. La sabiduría que percibe el modo de existencia de los fenómenos. Cómo existen los fenómenos, ¿cierto? Cómo aparecen y cómo son en realidad. Porque para nosotros, seres ordinarios, el problema es que la apariencia y el modo de existencia son contradictorios. Nosotros percibimos algo que no es. Y esto lo llamamos ignorancia, que se aferra de manera errónea a la realidad. Es decir, hay un objeto y nosotros no estamos percibiendo verdaderamente el objeto, sino nuestra idea del objeto, ¿cierto? Nuestra proyección del objeto. Y a partir de esta ignorancia, de esta confusión, se mezclan todas nuestras emociones y surge el apego, surge el odio y todas las demás aflicciones. Entonces, el budismo nos diría que la ignorancia raíz es la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera de los fenómenos. Es una ignorancia que cree que los fenómenos existen verdaderamente, independientemente, intrínsecamente, por su propio lado, por sus propias características y a nivel último. Estos son todos sinónimos para la escuela de la Vía del Medio. Lo que ocurre es que las distintas escuelas filosóficas van a tener distintas opiniones sobre lo que es real y sobre lo que no es real. Y todo esto lo vamos a ver en este recorrido filosófico, a los que les gusta mucho la filosofía. Y bueno, eso es lo que vamos a ver esta semana. Hoy vamos a repetir un poco la introducción al budismo que dimos el lunes de la semana pasada. Así que tal vez los que estaban la semana pasada puede que se aburran un poco porque es parecida, tiene algunas partes distintas, pero hacemos más énfasis en la filosofía y en la división de las escuelas filosóficas. Luego vamos a hablar, voy a mencionar algunos de los principios que las escuelas filosóficas no budistas de los tiempos del Buda defendían, como la existencia de un Dios creador, la existencia de un alma independiente, etcétera, etcétera. Y mañana vamos a comenzar a ver todas esas escuelas no budistas, para ver qué piensan ellos que es la realidad, qué pensaban los Vedantas, qué pensaban los Jainistas, ¿cierto? Qué pensaban los nihilistas sobre el universo, qué era cierto, qué era falso, cómo se creó todo, que es una creación espontánea, alguien ha creado esto, somos libres, tenemos libre albedrío, o estamos siendo movidos por la malla de Vishnu, ¿cierto? ¿Qué es esto? Entonces eso vamos a ver mañana. Y al día siguiente vamos a ver las escuelas budistas, cómo refutan todos estos principios de las escuelas no budistas. Entonces comenzaremos un día, dedicaremos solamente a las escuelas Hinayana, Vaibhashika y Sutrántica. El día siguiente lo dedicaremos a la escuela de solo mente, que piensa que los fenómenos externos son una proyección de nuestra mente, totalmente. De hecho, ellos dicen que son
de la misma sustancia que la conciencia, que incluso su apariencia material es falsa. Y luego dedicaremos un día a las escuelas del Sendero Medio, Madhyamaka, para concluir en el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, que contiene todo el significado sobre las enseñanzas de Bhakti-Vinaya. Entonces comenzamos esta presentación. Introducción al budismo, escuelas filosóficas. Como dijimos la semana pasada, espero que no se aburran, pero igual es bueno repetirse. Todas las enseñanzas del Buda se agrupan en lo que son los sutras y los comentarios. Los sutras son las palabras del Buda, las enseñanzas que dio el Buda directamente. Recordemos que el Buda no escribió nada, todo lo que sabemos sobre las palabras del Buda fue recopilado por sus discípulos después de que el Buda entró al Paranirvana. Y los comentarios son las principales explicaciones, las más importantes, de los sutras del Buda. Tenemos los sutras y los comentarios. ¿Qué ocurre ahora? Con este cuerpo de enseñanzas, y son en total, se dice 84.000 enseñanzas del Buda, que son antídotos para 84.000 clases de mente confusa que tenemos nosotros los humanos, hubo dos tipos de traducción, la traducción Pali y la traducción sánscrita. Entonces la traducción Pali, en idioma Pali, dio resultado a la tradición Theravada. Todo lo que conocemos como Theravada o Hinayana quiere decir que los sutras y los comentarios que siguen para su práctica, es decir, la filosofía sobre la cual se basa su práctica viene de la traducción Pali. Pali era una lengua. Sí, una lengua, un idioma. Tiene sánscrito y Pali. Entonces la traducción sánscrita es sobre la cual se basa el vehículo del Bodhisattva o el Mahayana, y la Pali es sobre la cual se basa el vehículo Hinayana. Entonces de aquí tenemos la división muy clara. Hinayana, Mahayana. Todo lo que fue escrito en Pali es la base del vehículo Hinayana, Theravada. Todo lo que fue escrito en sánscrito es la base del Mahayana, que también se llama Bodhisattvayana, que también se llama Paramitayana. Yana significa vehículo, Hina significa pequeño o menor, entonces es el vehículo menor, Hinayana, y Maha significa grande, el vehículo mayor, Mahayana. El sánscrito era la lengua más oficial de esa época en India, como es hoy en inglés o qué? Más que el Pali. Es que en ese entonces habían tantas lenguas, incluso hoy en día hay 30 alfabetos distintos en la India, imagínense cómo era antes. Entonces hay quienes dicen, no, el Buda hablaba Pali, otros dicen, no, el Buda hablaba sánscrito, como podemos saber. Aunque dicen sí que el Buda se comunicó con la mayoría de las personas en Pali, pero en realidad el Buda daba enseñanzas también telepáticamente y en forma de Sambhogakaya en los niveles de concentración. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Buda hablaba solamente Pali? ¿Cierto? Y Bodhisattvayana vendría a ser como un sinónimo de Mahayana. Exacto. Bodhisattvayana, Yana dijimos que era vehículo, Bodhisattva. El Bodhisattva, entonces Bodhisattvayana es el vehículo del Bodhisattva, que es sinónimo con Mahayana, el gran vehículo, que es sinónimo con Paramitayana, o el vehículo de las perfecciones. Es decir, el vehículo en el cual estamos practicando estas perfecciones dentro de la realidad convencional para acumular mérito. Y aquí vemos una de las diferencias principales entre Hinayana y Mahayana, que es la acumulación de mérito a través de las perfecciones. Porque la tradición Hinayana no hace ningún énfasis en la acumulación de karma positivo, hace sobre todo un énfasis en la purificación del karma negativo. Por eso vemos tantas prácticas ascéticas, ¿cierto? Por eso vemos tanta, a veces incluso obsesión con la pureza, con la limpieza. Entonces el Bodhisattvayana, o el Paramitayana, o Mahayana, como queramos llamarle, se especializa en la acumulación de karma positivo a través de la compasión. Esto vamos a verlo dentro de un instante. Entonces aquí tenemos Hinayana, Mahayana, la división principal. Ahora, hay varias escuelas Hinayana y las filosofías sobre las cuales se basan cada uno de estos dos vehículos
los llamamos vehículos porque son como un barco, como una herramienta para atravesar el samsara, ¿cierto? Solamente como un barco, un instrumento, y ambos nos llevan a la otra orilla, a la orilla de la liberación, solo que con métodos distintos. Entonces, las escuelas filosóficas sobre las cuales se basan las distintas prácticas de los dos vehículos son para el vehículo Hinayana, las escuelas Vaibhashika y Sutrántica, y para las escuelas Mahayana tenemos las filosofías Chittamatra y Madhyamika. Ahora vamos a ver bien las divisiones de estas dos. Vaibhashika, Sutrántica, Chittamatra, Madhyamika. Y dentro del Mahayana tenemos otra división que es el Sutrayana y el Tantrayana. Ahora, Sutrayana, el Hinayana también es Sutrayana, o el vehículo de los sutras. Esto quiere decir que es el sendero gradual, que no se habla de energía, ¿cierto? De yogas, no se habla de ninguno de los poderes que están asociados con la práctica tántrica. No hay yoga de la divinidad, no hay visualización, todo esto es Sutrayana. Entonces, tanto el Hinayana como una parte del vehículo Mahayana pertenecen a la práctica Sutrayana. Luego, dentro del Mahayana tenemos el Tantra. El Tantra es siempre Mahayana porque la única motivación que tenemos para practicar el Tantra es alcanzar la iluminación más rápidamente por la compasión hacia los seres. Por eso el Tantra se encuentra siempre dentro del Mahayana. El Tantra budista, por supuesto, no, el Tantra budista, pero el Tantra budista es parte del vehículo Mahayana. Porque la única motivación es eso, la motivación de bodhicitta, de poder hacer que todos los seres se iluminen. Entonces, el Mahayana quiere hacer que todos los seres puedan eliminar completamente su sufrimiento. Y el Tantrayana dice, no solamente tengo que eliminar el sufrimiento de los seres, sino que tengo que hacerlo ya, lo más rápidamente. Por eso voy a practicar el Tantra. Entonces, cuando decimos Tantra, siempre es Mahayana. Sutrayana incluye ambos, Hinayana y Mahayana. Y cuando hablamos de Mahayana, por lo general, así convencionalmente decimos Mahayana y Tantra, entonces nos referimos al Mahayana Sutrayana. Y estos son los tres vehículos. Cuando se habla de los tres vehículos, son estos tres: el Hinayana, el Mahayana Sutrayana y el Tantrayana. Estos son los famosos tres vehículos. Y a partir de estas tres técnicas para alcanzar la iluminación, surgen los tres tipos de votos: los votos Hinayana, de liberación individual; los votos de Bodhisattva, que son los votos Mahayana; y encima de esos dos, los votos del Tantra. Entonces, tres vehículos, tres clases de votos. A pesar de que a veces puedan parecer contradictorios, sí. Micrófono. Para mí no quedó muy claro essa questão do Sutrayana com relação a Mahayana, dissesses. Hinayana, Mahayana e Tantrayana. Sim. E que seria o Sutrayana, que seria uma subdivisão do Mahayana, mas quando vamos nos referir ao Sutrayana, Al Sutrayana Mahayana. sempre Sutrayana Mahayana, e por que não Tantrayana Mahayana? También es Tantrayana Mahayana. Pero parece que a Tantrayana se dice solo Tantrayana, não tem necessidade de falar Mahayana. Claro, porque si es Tantrayana, debe necesariamente ser Mahayana. E por que não é o Sutrayana? Porque el Hinayana también es Sutrayana. Porque en el Hinayana no hay Tantra. El Hinayana também é Sutrayana. Então, por isso hay que dizer Mahayana. ou Sutrayana Hinayana ou Sutrayana Mahayana. Exacto. Ok. Muchas gracias. De nada. Por eso, en líneas generales, cuando se dicen los tres vehículos, se dice Hinayana Mahayana, que quiere decir Mahayana Sutrayana, y Tantrayana. ¿Y cuál es el Hinayana? Todo el Hinayana es Sutrayana. Todo el Hinayana es Sutrayana porque no hay Tantra en el Hinayana.
dijiste, Zoe, que sutras son las palabras de Buda. Sí. Entonces, todo el Hinayana es sutrayana porque también está siguiendo las palabras de Buda. ¿Por qué también? Porque está siguiendo las palabras Sí, de Buda y los comentarios. y los comentarios. Entonces, estos son los tres vehículos. Todo el Tantrayana es Mahayana, por eso se obvia la palabra Mahayana, porque debe ser Mahayana el Tantrayana. Al decir Mahayana estamos refiriéndonos al Sutrayana. Y el Hinayana se dice Hinayana porque todo el Hinayana es Sutrayana. Entonces si dijéramos Sutrayana sería confuso porque podría ser Mahayana o Hinayana. ¿Están oyendo? Ok, vamos a ver entonces la división de las escuelas budistas de manera más específica. Viajados. Hay diferencias filosóficas muy importantes entre estas dos escuelas, Hinayana y Mahayana, que influencian totalmente la práctica. Ahora vamos a ver por qué. Primero veamos la división. Tenemos escuelas Hinayana y escuelas Mahayana. Las escuelas Hinayana son dos, Vaibhashika y Sutrantika. Vaibhashika quieren decir los seguidores del particular y Sutrantika los seguidores de los sutras, pero este nombre no es tan importante. Vamos a ver luego el contenido, que es lo más importante. Y estas dos escuelas son muy semejantes, tienen muchas semejanzas, a excepción de la presentación de la realidad convencional y última, que la vamos a ver también pasado mañana. La escuela Vaibhashika, dentro de las distintas escuelas Vaibhashicas, no hay prácticamente grandes importancias filosóficas, diferencias filosóficas, sino que sobre todo una división geográfica. Tenemos los Vaibhashikas, tenemos los Vaibhashikas de Cachemira, los Vaibhashikas de Bhakti y los Vaibhashikas de Madhara. Es solamente una división geográfica, no filosófica, porque no hay grandes diferencias. Y ahora de todas formas todas estas áreas son hinduistas, así que se perdieron los filósofos budistas que estaban en aquellos tiempos en la India. Luego Sutrantika, tenemos una división en dos, según los textos sobre los cuales se basa el estudio de su filosofía. Entonces, los Sutrantikas, seguidores de los sutras, siguen el Abhidharma-dosha de Vasubandhu, que es un tratado sobre metafísica indo-tibetana, que en ese momento era solamente metafísica budista india, y luego se transmitió al Tíbet. Y los seguidores del razonamiento siguen el tratado sobre cognición válida, los 7 tratados sobre cognición válida de Dharmakirti, que se llaman Pramana Bharti. Pramana quiere decir perfección válida, cognición válida. Entonces esa es la única diferencia. Filosóficamente tienen pocas diferencias y se llaman seguidores de los sutras, unos porque siguen los tratados sobre metafísica y los otros porque siguen los tratados sobre razonamiento, sobre cognición. Esa es la única diferencia entre estos dos. Luego pasamos a las escuelas Mahayana, que son principalmente dos. Y estas dos son, primero, Chittamatra, que quiere decir solamente. Es una escuela filosófica muy interesante que cree que todo está hecho de la sustancia de la conciencia, todo es mente, solo mente. Y tenemos la escuela del sendero medio, Madhyamika, la vía de medio. Entonces, Chittamatra se divide en dos. Los Chittamatras defensores del aspecto verdadero y los Chittamatras defensores del aspecto falso. Dentro de estas dos escuelas, la única diferencia es que algunos piensan que en el momento en que percibimos un objeto, estos son los del aspecto verdadero, ellos piensan que en el momento en que percibimos un objeto, esa primera percepción no conceptual del objeto no está totalmente contaminada con la visión de la dualidad. Para la escuela Chittamatra, y no se preocupen porque vamos a dedicarle todo el día a Chittamatra más adelante, solo para mencionar, la escuela Chittamatra piensa que el objeto y el sujeto son de la misma sustancia, que son de la misma sustancia
percepción ocurre por la activación de una huella kármica. Tenemos una huella kármica, se activa y ocurre la percepción, pero objeto y sujeto existen simultáneamente. Entonces, para ellos, nuestra confusión es creer que el objeto y el sujeto son distintos. Entonces, los chitamatras defensores del aspecto verdadero piensan que en el primer instante de percepción nuestra mente no está confusa y está percibiendo una realidad. Mientras que los chitamatras defensores del aspecto falso piensan que ya en ese primer instante de percepción, así sea no conceptual, estamos percibiendo el objeto y el sujeto como siendo entidades distintas. Por lo tanto, ese aspecto es falso. Esa es la única diferencia filosófica. Chitamatras, algunos creen en el aspecto verdadero y otros en el aspecto falso. Es decir, algunos creen que incluso nuestro primer instante de percepción está ya contaminado con la dualidad y otros dicen que no. Recordando que dualidad para Chitamatra es que el objeto y el sujeto se aparentan ser entidades distintas. Y en realidad no lo son para ellos, para esta escuela. Luego tenemos el Madhyamika, el sendero medio, que se divide en dos: Swatantrika Madhyamika y Prasangika Madhyamika. Otro nombre para la escuela Chitamatra es Yogachara, o la escuela de la conducta de los yogis. Yoga, ¿cierto? Son los yogis, yoga, y chara o charya es conducta. Entonces, Yogachara es la escuela de los yogis, porque se dice que es muy útil la visión Chitamatra para poder desarrollar habilidades yógicas, habilidades, lo que se llaman los siddhis, los poderes mundanos. Entonces, hay una parte de la escuela Swatantrika Madhyamika que se parece a la escuela Yogachara, Chitamatra, y una parte de la escuela Swatantrika que se parece a la escuela Sutrantika, que vamos a volver a decir porque comienza a ser un poco confuso. Swatantrika Madhyamika. Swatantrika quiere decir los que afirman la autonomía. Swat es como Swabhava, por ejemplo, es naturaleza, algo que surge espontáneamente. Entonces ellos se llaman los defensores de la autonomía porque defienden que existe un yo, existe una entidad del objeto que continúa instante tras instante y que ese conjunto de características que conforman el objeto es real, ¿cierto? Como ayer estabas preguntando algo, ¿cierto? Decías, ¿por qué este conjunto, en la última meditación que tuvimos, por qué este conjunto no puede ser el yo? Entonces los Swatantrika Madhyamika dirían, claro, ese conjunto es el yo, porque ese conjunto, a pesar de que cambie instante tras instante, sigue siendo un conjunto. Y eso es el yo. Entonces ellos creen en esta realidad del conjunto de características del objeto, ¿cierto? Y ellos dicen que ese conjunto sí existe de por sí. Por eso se llaman defensores de la autonomía, porque dicen que ese conjunto de fenómenos, de características que hace la totalidad del objeto, a pesar de que es impermanente, a pesar de que cambia instante tras instante, sigue siendo una entidad. Claro, esto es refutado por la escuela Madhyamika. Entonces, Madhyamika es sendero medio, Swatantrika, defensores de la autonomía. Entonces, los defensores de la autonomía del sendero medio se dividen en dos: aquellos que comparten semejanzas con la escuela Sutrántica, esta escuela del Hinayana, ¿cierto? Y aquellos que comparten semejanzas con la Chitamatra, por eso se llaman Sutrántica, Swatantrika Madhyamika, y Yogachara o Chitamatra, Swatantrika Madhyamika. Es decir, los defensores de la autonomía del sendero medio con semejanzas a los seguidores de los sutras, y los seguidores del sendero medio, defensores de la autonomía, con semejanzas a la escuela de Solamente. Ahora no vamos a entrar en estas diferencias, lo vamos a ver cuando estudiemos el sendero medio. Y luego, por último, tenemos nuestra escuela tan famosa e interesante, que es Prasangika Madhyamika. Prasangika Madhyamika son los que proponen consecuencias. Es una escuela increíble y los debates que hacía esta escuela se caracterizaban porque ellos proponían
solamente consecuencias. Ahora voy a explicar rápidamente, no se preocupen, esto lo vamos a ver durante todo el día, las consecuencias de la escuela prasángika. Prasanga significa consecuencia. Entonces, cuando tenemos un silogismo filosófico para el debate, tenemos un sujeto, ¿cierto? Por ejemplo, el sonido. Luego tenemos una consecuencia, es decir, la razón, y el sujeto, más esta afirmación, conforman la tesis. Por ejemplo, es impermanente. El sonido es impermanente. Esto conforma la tesis. Solo que la estructura en tibetano y también en sánscrito de debatir sería, terminaría siempre con el término tal, y tal quiere decir consecuencia. Por lo tanto, la estructura en la que se presentaría una tesis es la siguiente. Por consiguiente, el sonido es impermanente. Por consiguiente, es decir, por lo que acabas de afirmar, entonces eso quiere decir que el sonido es permanente. Y luego vendría una razón, porque es compuesto. Entonces lo que ocurre es que la escuela prasángika casi nunca daba razones y utilizaba como argumentos para justificar su tesis los argumentos del opositor. ¿Cierto? Por eso era tan increíble, porque si yo te digo el árbol es verde, entonces yo te diría, por consiguiente, por eso que me acabas de decir, ¿no? La consecuencia es que el árbol es verde. Entonces tú dices tal, 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 y depende de lo que me respondas, yo te digo, por consiguiente, tal es tal, pero sin una razón, sin decir por qué tal, tal, tal. Entonces esta parte, por consiguiente, fue lo que le dio el nombre de la escuela de las consecuencias, que es prasángika madhyamika. Y fue muy inteligente también, porque esta forma de debatir sin dar razones, solamente utilizando consecuencias, es decir, utilizando los argumentos del opositor, ¿cierto? Era muy inteligente porque resulta al final que la escuela prasángika no estaba afirmando nada, porque no estaba dando ninguna razón, estaba utilizando los argumentos del opositor para rebatir los mismos argumentos del opositor. Y por eso se llama el sendero medio, porque al final la escuela prasángika no afirma nada, simplemente refuta todo. Y ahora veremos en qué resulta a nivel filosófico esta refutación absoluta de todo. Por eso hay una parte del Sutra del Diamante donde el Buda hace una afirmación que es muy cercana a la filosofía de la escuela prasángika y dice, el Tathagata, es decir, él mismo, el Tathagata no da una enseñanza. Si alguien dice que el Tathagata enseña algo, esa persona calumnia al Tathagata. ¿Cierto? Ese es el punto máximo de la escuela del sendero. Entonces, estas son las escuelas que vamos a ver. Mañana, las no budistas, luego pasado mañana, las dos escuelas hinayana, porque son bien parecidas. Después, un día para Chittamatra, un día para Madhyamika, y concluiremos con el Sutra del Corazón de la perfección de la sabiduría. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre la práctica hinayana y mahayana? Como dijimos anteriormente, es esta idea de la acumulación de mérito y de sabiduría que no está presente en la práctica hinayana. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos dos vehículos son cosas distintas. Uno busca la liberación del samsara, vehículo hinayana, y el otro busca la iluminación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir esta iluminación? ¿Y qué es la liberación individual? Entonces, el hinayana busca la liberación individual, que en sánscrito es pratimoksha. Moksha es liberación, prati individual. Entonces, pratimoksha, liberación individual. Eso quiere decir que desea liberarse totalmente de la existencia cíclica, que desea extinguir los lazos kármicos de ignorancia que le atan al samsara. Y más nada. Eso es todo, liberarme del samsara. Pero el Mahayana no solamente desea liberarse del sufrimiento, sino también desea que todos los seres se liberen del sufrimiento. Por eso no es individual. Entonces, ¿qué hace el Mahayana para lograr que todos los seres puedan también liberarse del sufrimiento? El Bodhisattva, el practicante Mahayana, desea ser de beneficio para los demás. Por eso tiene compasión.
y a través de la compasión hace acciones positivas hacia los demás para traerles felicidad, para ayudarles a que dejen de sufrir, y eso le hace acumular karma positivo. Entonces vamos a ver. Karma positivo es el método, acumulación de mérito, ¿cierto? Y es la bodhicitta, la compasión. Porque sin bodhicitta no podemos acumular mérito en relación a los demás. ¿Por qué? Pues, ¿quién sabe decirme por qué? Los que asistieron al curso pasado. ¿Por qué sin bodhicitta no podemos acumular mérito? ¿Quién levanta la mano? Porque no hay compasión, sin compasión. ¿Y sin compasión, entonces? No hay servicio a los demás. Exacto, entonces sin compasión no se acumula mérito, porque el mérito solo se acumula en relación a los demás, ¿cierto? Entonces, si no hay compasión, no podemos interrelacionarnos con los demás para practicar la paciencia, para practicar la generosidad, el esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas primeras perfecciones, sobre todo las primeras 4, dejando de lado meditación y sabiduría, son todas prácticas que tenemos que hacer en relación a los demás, ¿cierto? No puedo practicar la paciencia si no hay alguien que me molesta. No puedo practicar la generosidad si no tengo apego a las cosas y si no soy generoso hacia los demás. Entonces, solamente gracias a que existen otros seres puedo practicar la acumulación de mérito. Por eso, para la acumulación de mérito, necesito compasión, necesito bodhicitta. Además, ¿cuál es la razón? Porque de la acumulación de mérito, según la filosofía budista, vamos a acumular en un determinado momento tanto karma positiva, que esto va a transformarse en el cuerpo de Buda. Este karma positivo nos va a dar nuestros cuerpos de Buda. Al alcanzar la iluminación, ¿cierto? Nuestra mente se transforma en la mente de Buda y nuestro cuerpo se transforma en un cuerpo de Buda. Nosotros nos transformamos en un Buda, y este Buda tiene cuerpo y mente. El cuerpo es el resultado de la acumulación de mérito, y la mente es el resultado de la acumulación de sabiduría. Y eso es lo que simbolizan también el Vajra y la campana que vemos en el budismo tibetano. El Vajra es el método y la campana es la sabiduría, que no es una sabiduría cualquiera, no es una sabiduría convencional, es una sabiduría que percibe la vacuidad, que percibe la realidad última de los fenómenos. Entonces, según el vehículo Mahayana, mientras más acumulamos sabiduría, más y más y más y más, llegará un momento en que alcanzamos la acumulación completa de sabiduría y nuestra mente se transforma en el cuerpo de verdad del Buda, que es Dharmakaya, y que simplemente es la mente del Buda, la mente omnisciente. Es el máximo potencial que puede desarrollar un ser, lo máximo. Esa es la mente del Buda o de un ser iluminado. Lo estamos llamando Buda, pero recordemos que un Buda no es distinto de cualquier otro ser iluminado. Es simplemente, la palabra Buda es para hacer referencia al máximo potencial espiritual que puede desarrollar un ser. Lo máximo, más allá es imposible. De hecho, ¿saben dónde viene la palabra Buda? ¿Han escuchado la historia? Era el príncipe Siddhartha, antes de iluminarse. Él se llamaba Siddhartha Gautama, y después de haber pasado los 6 años de ascetismo y de haber vuelto al sendero medio, y después de haber alcanzado la iluminación, estuvo un tiempo sin dar enseñanzas, comenzó a dar enseñanzas, pero se había desapegado tanto de la noción de sí mismo que no podía llamarse a sí mismo Siddhartha Gautama más, ¿no? Como cuando uno recibe un nuevo nombre, es porque ha cambiado algo dentro de nosotros. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Y él no sabía qué responder, porque ya no tenía aferramiento al yo, ya para él el yo no existía. Estaba todo el tiempo percibiendo la vacuidad. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y el Buda no sabía qué responder, y lo único que dijo fue, Bod. Bod, ¿qué quiere decir? Estoy despierto. Estoy despierto. Entonces, no es que era su nombre el Buda, es que estaba despierto. Qué hermoso, ¿no? Que no podía decir, ¿quién eres? Estoy despierto. Eso fue lo único que pudo decir. He despertado. Entonces, de ahí en adelante lo llamaron el despierto, el Buda.
el despierto. Y los budistas eran aquellos que buscaban despertarse de la ilusión de realidad que aparenta ser algo que en realidad no lo es. Eso es todo. Entonces, este despertar total es la iluminación. Y este despertar tiene un aspecto de la mente iluminada, que es el Dharmakaya, y un aspecto del cuerpo que acompaña esta mente iluminada, que lo llamamos Rupakaya. El cuerpo o la materia que acompaña esta mente es el resultado de nuestra acumulación de mérito, y la mente iluminada es el resultado de la acumulación de sabiduría, porque a través de la sabiduría estamos eliminando todos los velos temporales, las aflicciones y la confusión que nos impiden percibir la realidad verdadera, que en realidad no existe, realidad verdadera, pero eso lo veremos más adelante. Entonces tenemos estos dos: acumulación de mérito, acumulación de sabiduría. Entonces vamos a ver un poco qué son estos cuerpos de forma. ¿Por qué se llaman cuerpos de forma? La palabra en sánscrito es Rupakaya. Rupa quiere decir forma y Kaya quiere decir cuerpo. Podríamos también traducirlo como cuerpos tangibles. Y se llaman tangibles porque es aquel aspecto del ser iluminado que nosotros, seres ordinarios, podemos percibir. Es decir, nosotros para percibir a otro ser necesitamos percibir alguna parte de su cuerpo, porque no somos capaces de percibir directamente la mente de un ser iluminado. Entonces, por el poder de la compasión, ¿cierto? Por eso tenemos bodhicitta, el Buda, como ser iluminado, se manifiesta materialmente para que pueda ser percibido por los seres. Si el Buda no tuviera un cuerpo tangible, no hubiera podido enseñar el Dharma. Entonces, estos cuerpos de forma son cuerpos tangibles. Eso quiere decir también cuerpos por el beneficio de los demás. Porque ¿para qué necesita un ser iluminado tener un cuerpo tangible? No le hace falta. Es por los demás que manifiesta un cuerpo tangible. ¿Por qué el maestro espiritual se manifiesta? Pues para ayudar a los demás. Él no necesita manifestarse. Está más allá de la materia, pero por el beneficio de los demás. Entonces crea una apariencia, ¿cierto? Y se manifiesta de manera tangible. Por eso también estos cuerpos tangibles, que se llaman también cuerpos Shendung-kiku en tibetano, cuerpos por el beneficio de los demás, son el resultado de la acumulación de mérito y de la compasión, porque si los seres iluminados no tuvieran compasión, entonces no se esforzarían por acumular mérito que les daría como resultado un cuerpo tangible para beneficiar a los demás. Entonces vemos la conexión, ¿cierto?, entre compasión y poder manifestarse. Sí, micrófono, por favor. A ver si entendí, por favor. Es el mismo cuerpo que tenía antes de iluminarse que él decide seguir teniendo este cuerpo para poder enseñar, o cambia algo en este cuerpo, o es un nuevo cuerpo. ¿Qué significa? Cambia muchas cosas, de hecho, podría tener millones de cuerpos simultáneamente, millones de emanaciones, según los beneficios, según la manera de beneficiar a los demás. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente muy cerrada y nos imaginamos un cuerpo de Buda, una persona así con la forma de Buda, ¿cierto? Pero en realidad una de las actividades iluminadas del Buda o de un ser iluminado superior es que tiene la capacidad de manifestarse exactamente según las necesidades de los seres. Entonces recuerdo una vez, estaba escuchando una enseñanza de Taishitu Rinpoche, del linaje Karma-Kagyu, uno de los grandes regentes del linaje, y él decía que si hubiera un planeta donde todos los seres son como alfombras, es decir, porque habla de los seres con forma de alfombra, y él decía, bueno, porque la alfombra es como lo más extraño que me puedo imaginar, un ser que tenga forma de alfombra. Entonces, si hubiera un planeta donde todos los seres son alfombras, el Buda sería la alfombra más bonita. ¿Entiendes? Entonces, el Buda es solamente una proyección de nuestra mente. En realidad, cuerpo o no cuerpo es irrelevante. La idea del cuerpo del Buda, de los signos perfectos del Buda, de los signos secundarios del Buda, son todas proyecciones de nuestra mente. Sobre todo proyecciones de la India antigua, porque en ese momento era lo que se consideraba más hermoso en la India antigua, pero no necesariamente. Y ahí es cuando entra el Tantra y la visualización tántrica, en la que mi yidam, ¿cierto?, mi divinidad de meditación no es necesariamente la misma que la tuya.
porque de repente tú necesitas a Tara, pero de repente yo necesito a Vajrayorini, ¿cierto? De repente tú necesitas a Vajrasattva, yo necesito a Yamantaka. Entonces las proyecciones de la mente cambian y todas las divinidades tántricas son Budas y todos tienen cuerpo de Buda. Entonces es una cosa un poco más abstracta de lo que nos imaginamos, este cuerpo de Buda. Por eso es que considero que son a veces para esta sociedad y para este tiempo ligeramente irrelevantes todas esas descripciones de la Ushnisha del Buda, del ojito del Buda, del pellejito entre los dedos del Buda. Es como, vale, eso de repente era importante para la India antigua, pero ahora nosotros tenemos otra percepción totalmente distinta de lo que sería un ser perfecto. Y cada uno de nosotros es distinto. Entonces el Buda se va a manifestar según nuestra mente lo desee, según nuestra mente lo necesite. Y hay infinitos Budas según los infinitos tipos de mente. Los Budas que nosotros mismos seremos va a ser distinto. Pero es bien interesante pensar que el Buda en sí no tiene forma. Y que la forma ocurre según la proyección mental de los seres, la manera en que los seres necesitan percibirlo. Entonces, esta forma en la que los seres lo perciben es el Rupakaya, o los cuerpos tangibles. Y aquí tenemos otra división entre Nirmanakaya, cuerpo de emanación, y Sambhogakaya, cuerpo de gozo, que también quiere decir cuerpo útil, porque en la palabra tibetana para gozo, Longchekiku, quiere decir también utilizar, algo que puedes disfrutar, por eso lo traducen como gozo. Algo que se disfruta es algo que se utiliza, que es funcional. Pero la única diferencia entre estos dos tipos de cuerpos del Buda es que el primero es el más burdo, que está hecho de materia burda, y el segundo está hecho de materia sutil. Eso quiere decir automáticamente que hay algunos seres que van a ser capaces de percibir el segundo tipo y todos van a ser capaces de percibir el primer tipo. El Nirmanakaya es un cuerpo hecho de sustancias burdas que son fáciles de percibir para todos, es decir, cuerpo, huesos, carne, como el Buda Shakyamuni, el Buda de esta tierra. Lo podían percibir todos los seres, los perros, los gatos, los pájaros, las personas sin inteligencia, todos podían percibir. Ese es su Nirmanakaya, su cuerpo físico puro. Mientras el Sambhogakaya es una especie de manifestación del Buda que podemos percibir solamente cuando estamos en estados avanzados de concentración. Por eso está hecho de energía sutil. Y todas las divinidades tántricas son Sambhogakayas, son manifestaciones de la energía sutil. Entonces, los seres ordinarios no podemos percibir los Sambhogakayas, esas manifestaciones iluminadas, a menos que tengamos niveles muy avanzados de concentración. Pero todos los seres pueden percibir Nirmanakaya. Entonces, estos dos, tanto a nivel sutil como a nivel burdo, son los cuerpos tangibles y son los cuerpos por el beneficio de los demás. Resultado de la acumulación de mérito basada en la compasión dentro de la realidad convencional. ¿Entienden? Y por otro lado tenemos el cuerpo de verdad, o también se le llama cuerpo de sabiduría, que es Dharmakaya, cuerpo de Dharma. Es simplemente la mente del Buda, que se llama también cuerpo del Buda por el beneficio propio. Simplemente significa que no puede ser percibido por nadie. La mente del Buda no puede ser percibida por nadie, solo por otro Buda. Entonces, por eso se llama por el beneficio propio, porque directamente no beneficia a los seres, pero por supuesto, indirectamente los beneficia porque es la mente que se encuentra dentro del Nirmanakaya y el Sambhogakaya. Entonces, dentro de esta mente del Buda, o el cuerpo de Dharma del Buda, tenemos características como la omnisciencia, ¿cierto? Conocer todos los fenómenos, conocer todas las mentes de los seres. Y es también interesante porque en algunos textos sobre la mente del Buda nos dicen que el Buda percibe simultáneamente todas las dimensiones y los tres tiempos. Entonces, ¿cómo puede el Buda percibir los tres tiempos? Pasado, presente y futuro. Eso no es como extraño. ¿No significaría, si el Buda percibe los tres tiempos, que no tenemos libertad, que nuestro futuro ya está establecido?
No entra esa duda. ¿Qué quiere decir que el Buda percibe los 3 tiempos simultáneamente? Entonces hay una explicación maravillosa sobre esto, y es que, ¿qué es el futuro? Sino una proyección mental, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando en lo que vamos a hacer dentro de una hora, ya estamos creando el futuro, porque estamos creando una proyección mental sobre lo que va a pasar. Estamos creando una proyección mental sobre mañana, sobre la semana que viene, sobre el año que viene, y eso es nuestro futuro. Aunque todavía no ha sucedido, dentro de nuestra mente existe como una posibilidad de lo que va a pasar. Y además estamos enfocando todas nuestras energías para que eso pase. Por eso es tan importante ser optimista, porque si somos negativos, ya estamos creando en nuestra mente un futuro negativo. Imagínense, y ese futuro existe solo en nuestra mente. Antes de ser presente, existe solo en nuestra mente, como concepto. Entonces, lo que ve el Buda cuando se dice que percibe el futuro de todos los seres, es que percibe sus mentes y percibe sus proyecciones del futuro. Entonces, en el momento en que nuestra mente cambia, cambia también nuestro futuro, porque cambia nuestra proyección del futuro y el Buda lo percibe. Entonces, el hecho de que el Buda perciba el futuro, entre comillas, no quiere decir que tengamos menos libertad, todo lo contrario. Quiere decir que él conoce nuestro karma, todas nuestras posibilidades kármicas, y conoce nuestra proyección del futuro. Entonces, eso es lo que significa que el Buda conoce los 3 tiempos. Conoce nuestro karma del pasado, nuestro estado mental presente y nuestras proyecciones futuras, porque puede percibir nuestra mente. Entonces, esos son los tres cuerpos del Buda, que son también 4. Y la única diferencia entre Jnana-Kaya, que también se le llama Dhyana-Kaya, es la mente, la sustancia de conciencia del Buda, y el Swabhava-Kaya, o cuerpo de naturaleza, es la vacuidad de la mente del Buda. Entonces, es su vacuidad. La mente del Buda, su vacuidad. Dhyana-Kaya, cuerpo de sabiduría. Swabhava-Kaya, cuerpo de naturaleza, porque es naturalmente vacío. Y estos son los cuerpos del Buda. Todo esto no existe en el vehículo Hinayana. En el vehículo Hinayana se trata de alcanzar solamente la visión de la realidad última, pero las escuelas Hinayana, la Vaibhashika y Sutrántica, no hablan de vacuidad, solamente hablan de ausencia de yo de la persona. Entonces, como hablan de ausencia de yo de la persona, tampoco mencionan la acumulación de sabiduría como tal. Entonces hay distintas discrepancias sobre si el practicante Hinayana percibe la vacuidad o no percibe la vacuidad, o sobre si la ausencia de yo de la persona es vacuidad o es un nivel de vacuidad. Digamos que los practicantes hinayanas dicen que no es necesario percibir la vacuidad para liberarse del samsara. Dicen que es suficiente percibir la ausencia de yo de la persona para liberarse del samsara. Pero los practicantes mahayana dicen que incluso esa ausencia de yo de la persona es vacuidad. Entonces dicen que simplemente lo que cambia es la base de la vacuidad. Si yo percibo la ausencia de yo de la persona, es la vacuidad de la persona. Si percibo la ausencia de yo de la mesa, es la vacuidad de la mesa. Entonces todo es vacuidad. Pero los hinayanas no aceptan este punto de vista, porque dicen que es solo ausencia de yo de la persona. No toman en cuenta la ausencia de yo de los objetos inanimados como algo importante para alcanzar la iluminación, porque no necesitan alcanzar la iluminación. Ellos solamente buscan obtener praktimoksha, liberación individual, que es el estado de arhat. Cuando leemos la palabra arhat, eso significa un ser que se ha liberado de la existencia psíquica, pero no necesariamente que ha alcanzado la iluminación. Entonces, el arhat se libera de la existencia psíquica. Pero hay una razón bastante lógica por la cual los practicantes hinayana dicen que no es necesario alcanzar la iluminación, y dicen que es suficiente con alcanzar la liberación y convertirse en arhats. Y esto es porque, en teoría, según el vehículo del sutra, ¿cierto? El sutra, no del tantra, para alcanzar la iluminación necesitamos completar la acumulación de mérito y de sabiduría que toma
muchísimo tiempo, toma 3 incontables horas. Entonces es un trabajo increíble, es un trabajo larguísimo que solamente un bodhisattva con el poder de la compasión podría intentar. Entonces los Hinayana dicen, ¿para qué voy a tardarme tanto tiempo en acumular mérito y sabiduría si en realidad esta tierra no necesita otro Buda, porque ya vino un Buda y todavía están las enseñanzas del Buda anterior? Entonces es más fácil que me libere yo mismo, uso estas enseñanzas y me libero del samsara. Entonces por eso los Hinayana no buscan estas 2 acumulaciones, no las necesitan y dicen que es suficiente con liberarse del samsara. Sí, preguntita para micrófono, 2 micrófonos. ¿Cómo sería la proyección de futuro de la mente de un Hinayana? O sea, ellos se liberan del samsara y ya. Lo que piensan las escuelas Hinayana, igual lo vamos a estudiar pasado mañana, es que en el momento en que se purifica todo el karma, se extingue todo el karma negativo y se percibe la ausencia de yo de la persona. Entonces, aunque tengamos un cuerpo físico, ya estamos liberados y esto se llama nirvana con resto. Luego, cuando morimos y dejamos nuestro cuerpo físico, se entra a lo que ellos llaman nirvana sin resto, nirvana con resto, un cuerpo, y nirvana sin resto. Y ellos piensan que la conciencia se extingue como la luz de una vela, uno totalmente deja de existir. o sea, entra ahí en la vacuidad, Entra en la sensación en la sensación de la nada. de la existencia total. Ajá. Dice que se extingue como la llama de una vela. Pero esto es refutado por las escuelas Mahayana, porque dicen que la conciencia no se puede extinguir, así como no tiene principio, no puede tener final. No hay nada que pueda destruir la conciencia mental. ¿Cierto? Entonces, según los Hinayana, el estado de Arhat es esa cesación total de la existencia fuera del samsara. Pero según los Mahayana, lo que ocurre en realidad es que esta conciencia queda suspendida en un espacio fuera de la existencia cíclica, pero sin cuerpo tangible, y como no tiene más karma, entonces no puede volver a existir, porque el karma es lo que nos hace existir. Entonces ellos piensan que estos arhats están suspendidos en la cesación, pero todavía existe una conciencia sutil que está dormida, por así decirlo, porque carece de karma para tomar un cuerpo tangible. Entonces, según el Mahayana, todos los arhats vienen a ser despertados por los bodhisattvas, y dicen, es hora de despertarse, de acumular mérito. Entonces los arhats entran en el vehículo Mahayana y completan la generación de mérito. Pero ellos já fuera del samsara. Para ir Mahayana já em uma escala solo mesmo para adquirir a compasión. Sí. Podría ser un ser totalmente liberado, un arhat, que todavía no ha entrado en el vehículo Mahayana, porque le falta toda la acumulación de mérito. Entonces, no sé si se entendió. En el vehículo Hinayana no hay la acumulación de sabiduría. No se necesita. No la niegan, pero dicen que no se necesita porque se tarda mucho. Ok, pero acá dice que Mahayana dice que los Hinayanas buscan la ausencia de yo. Mahayana dice que la ausencia de yo ya es un tipo de vacuidad. Sí. Entonces ellos al se liberar de yo ya acumulan sabiduría, es como Sí. consecuencia, ¿no? Sí, exactamente. Ellos completan la acumulación de sabiduría, pero no completan la acumulación de mérito. Entonces ellos solo tienen el cuerpo de Dharmakaya. Ellos ni siquiera creen en el cuerpo después de la iluminación, porque creen en la cesación total de la existencia. Entonces, yo también me pareció un poco contradictorio, por un tiempo estuve en un monasterio en Sri Lanka, Hinayana, y yo le preguntaba, pero entonces si no creen en la continuidad de la conciencia del Buda, de cuando uno alcanza el estado de Arhat, ¿qué ocurre? ¿Qué es el Dharmakaya? No creen en el Dharmakaya, les decía, porque es aceptable que no crean en los cuerpos de forma. Pero decía, ¿qué pasa con el Dharmakaya? Porque yo siempre escuchaba en Sri Lanka la bendición del Dharmakaya para acá, la bendición del Dharmakaya para allá. Entonces decía, pero ¿cómo van a creer en la bendición del Dharmakaya si no creen en la continuidad de la conciencia? ¿Verdad? Entonces me decían que cuando uno alcanza el estado de Arhat, se extingue esta conciencia, pero queda una energía que es la bendición del Dharmakaya.
Y esa bendición se encuentra, o esa energía iluminada se encuentra en los lugares sagrados, como en el árbol de la iluminación. Por ejemplo, en Sri Lanka tienen las ciudades de Anuradhapura y Polonnaruwa, donde tienen trozos del árbol original del Buda y piensan que ahí está el Dharmakaya. ¿Entiendes? Es otra idea también bien bonita de lo que es el Dharmakaya, pero no como mente omnisciente del Buda, solamente como energía de bendición. Entonces, claro, los Mahayana dicen que sí están persiguiendo la vacuidad, y los Hinayana dicen que no, que eso de la vacuidad es claro, no se necesita, que es suficiente percibir la inexistencia intrínseca del yo. Y esta es la explicación de los dos cuerpos y la diferencia principal entre Hinayana y Mahayana. ¿Hay más preguntas sobre esta parte? Sí. Uma pergunta de compreensão. Então, se entender bem, a grande diferença dos Hinayana pensam que já houve um Buda. Não há que haver novos Budas iluminados, não? Solamente liberar-se da samsara. Exacto. Não iluminar-se, Exacto. porque demora muito. Sí, claro. Y dicen, ¿para qué se necesita otro Buda? Pero, E los, só para terminar, Mahayana, então, não, vai liberar-se da samsara, iluminar-se, porque o Buda simplesmente foi o primeiro que nos deu o passado, el não? séptimo. É certo, né? Sí, de los 7 Budas. Para iluminar-nos também, verdade? Exactamente. E continuar a sabedoria, a acumulação de mérito, continuar todo isso. Sí, además porque el Mahayana tiene una idea más amplia y es que, ok, ya hubo un Buda sobre esta tierra, pero hay infinitos universos, Sim. hay infinitas tierras, infinitas dimensiones. Entonces seguro hay alguna en la que no ha llegado un Buda, y ese voy a ser yo, dice el Mahayana. ¿Cierto? Es una visión más amplia. El Hinayana está solo pensando en relación a la tierra. Sim. Y el Mahayana está pensando en relación al infinito universo y todos los seres. Ok. Porque depois tu vai falar de outras religiões também, eu me especializei muito em casa de fritura, em catolicismo, protestantismo, talvez, e tanto Jesus como outros, muitas religiões, pensam que já houve um Jesus. Não há que ser nova iluminação, não? Quizá a grande maioria das religiões pensa como os Hinayanas, não? Houve já um Jesus, um Buda, não? Já basta, não? Só ser como eles, não? Sí, sí. Y eso también el Dalai Lama cuando da enseñanza, su santidad, mencionan a menudo eso, que otra de las diferencias entre el budismo y las religiones teístas es que en ninguna de las religiones teístas uno se vuelve Dios, ¿verdad? Nadie se vuelve el Dios creador, pero en el budismo te puedes volver Buda. Los Mahayana, porque los Hinayana no. Los Hinayanas dicen que podrías, pero que no es necesario. No es necesario. Ah, ok. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Pero es una visión muy reducida, ¿verdad? Porque hay infinitos universos en los que seguramente los seres necesitan escuchar el Dharma. Entonces también esa es una de las diferencias más importantes, dice su santidad Dalai Lama, que en todas las religiones teístas es como más bien falta de respeto, ¿verdad? Decir que uno va a ser Dios, de que uno se va a volver el objeto de veneración. Mientras que el budismo te dice, ya eres prácticamente un Buda, porque tienes la naturaleza búdica. Entonces te puedes transformar tú mismo en el objeto de veneración, que sería el Buda. Entonces por eso es la diferencia entre el Buda externo y el Buda interno. El Buda externo como esa imagen de seres iluminados que tenemos, y el Buda interno que somos nosotros mismos, nuestra posibilidad de alcanzar la iluminación. ¿Sí? ¿Bien? Sí, claro, no vamos a hablar del cristianismo porque es post-Buda. Entonces, vamos a hablar solo de las escuelas que se encontraban en el momento de... Es decir, aquellas escuelas con las que debatían los budistas. Y además, esto es una cosa muy seria porque en aquellos tiempos, cuando alguien perdía un debate filosófico, tenía que convertirse a la filosofía del que había ganado el debate. Entonces, no era solamente ir y conversar, no, era muy serio y muy grave, ¿cierto? Porque imagínense ustedes que un Vedanta tenga que renunciar a la idea de Dios creador porque perdió el debate y convertirse en budista, ¿cierto? O un jainista tenga,
que aceptar algunos principios con los que no está de acuerdo, o un nihilista que lo obliguen a aceptar la reencarnación. Era una tragedia, Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir viendo cómo se refutaban todas las ideas hasta llegar al camino medio que refuta todas las ideas. Y si no logramos conseguir argumentos para refutar lo que nos van a decir estas escuelas, tenemos que aceptarlas. ¿Está bien? ¿Quién está dispuesto a arriesgar sus creencias a este punto? Bueno, espero que no se vuelva ofensivo para los que creen en ciertas cositas. Bueno, entonces vamos a ver un poco los principios de estas enseñanzas del Buda. Dijimos que tenemos los 4 sellos, tenemos las 4 nobles verdades. Ahora vamos a explicar de nuevo otra división de las enseñanzas del Buda, que son los 3 giros de la rueda del Dharma. Entonces, el Buda, también todas las enseñanzas del Buda se pueden agrupar en 3. Se pueden agrupar en 3 tipos de enseñanza. Se le llama también los 3 giros de la rueda del Dharma, pero en realidad no es una división cronológica, es una división de contenido de la enseñanza. Entonces, la primera rueda del Dharma, que también es la primera enseñanza que dio el Buda, es el de las 4 nobles verdades. ¿Cierto? Fue la primera enseñanza que dio el Buda. La segunda es la rueda del Dharma sin características, y la tercera fue la rueda del Dharma de la perfecta diferenciación. ¿Por qué existen estas 3? Se dice que en un determinado momento el Buda enseñó estas 4 nobles verdades donde afirma cierta existencia de los fenómenos. Luego enseñó la rueda sin características, que incluye todas las enseñanzas sobre realidad última. Todas las enseñanzas sobre la perfección de la sabiduría están incluidas en la segunda rueda del Dharma. Y luego algunos dicen, otros lo niegan, que sus discípulos dijeron: pero Buda, ¿qué es esto? Primero dijiste que las cosas existen y ahora nos dicen que las cosas no existen. Entonces, ¿qué existe y qué no existe? Y el Buda dio la perfecta diferenciación, por eso se llama la rueda de la perfecta diferenciación, para explicar cuáles existen y cuáles no existen. Aunque hay muchas opiniones distintas sobre la razón de la existencia de esta tercera rueda del Dharma, y Madhyamika diría que las 4 nobles verdades era como la enseñanza más fácil. La segunda, sin características, fue la más elevada, fue la autoridad más elevada, pero a los que se confundieron y que no podían con eso, porque era demasiado pensar en una inexistencia absoluta de todos los fenómenos, entonces enseñó la tercera, donde dicen que hay algunas cosas que sí existen, pero sobre todo nos habla de la naturaleza búdica. Entonces, todas las enseñanzas sobre el continuo sublime o naturaleza búdica, Tathagata Garbha, Tathagata es el Buda, Garbha es esencia, entonces Tathagata Garbha se encuentran en la tercera rueda del Dharma. Todas las enseñanzas sobre metafísica budista, sobre los niveles de conciencia, distintos tipos de energía sutil, se encuentran en la tercera rueda del Dharma, la rueda del Dharma de la perfecta diferenciación. Las enseñanzas de la autoridad se encuentran en la segunda rueda del Dharma, y las 4 nobles verdades y todo lo que tenemos en común con el vehículo Hinayana está en la primera rueda del Dharma. Como podemos ver, el Hinayana acepta como significado definitivo la primera enseñanza de las 4 nobles verdades y no toman en cuenta ni la segunda ni la tercera. También una de las diferencias entre las escuelas, que no la vamos a ver en este curso porque es muy extenso, son aquellas escuelas que consideran algunas ruedas del Dharma como significado definitivo y algunas como significado interpretable o como significado relativo. Entonces, las escuelas Mahayana, la escuela prasángika, el sendero medio, considera de las consecuencias, considera el segundo giro del Dharma como el significado definitivo, es decir, que tal cual como lo dijo en esos sutras, así es la realidad, y considera la tercera como un significado interpretable, es decir, que hay cosas que dijo el Buda, que están incluidas en esta tercera rueda del Dharma, que tienen que ser interpretadas, pues que no son exactamente así.
mientras que la escuela Chitta Matra y las escuelas Suatántrika Mayámica, no Prasangika Mayámica, sino la anterior, Suatántrika Mayámica, creen que esta es la definitiva, la tercera, y que la segunda es interpretada. Y el Hinayana cree solamente en la enseñanza de las 4 nobles verdades, dice que no necesitamos nada más que esto para alcanzar la liberación, lo cual es cierto. Entonces dicen que solamente necesitamos esta, la enseñanza de las 4 nobles verdades para alcanzar la liberación. Y vamos a ver después del break los 4 sellos. Ahora si hay preguntas, sí. Si Mahayana cree en los 3 tipos de estilos de la rueda del Dharma, ¿sí? Eso deriva en diferentes cuerpos también, dentro de Mahayana. Y eso también hace parte de la diferenciación que hacíamos, o sea, que veíamos al principio. Exactamente, como Chitta Matra y Suatántrika Mayámica, que creen que el tercero es el definitivo, Prasangika cree que el segundo es el definitivo. Hinayana. Solo las escuelas hinayanas afirman que la primera rueda del Dharma es la única, la más importante y la definitiva, y que todo lo demás no se necesita para alcanzar la iluminación. ¿Pero dice Mahayana en ninguna parte del Mahayana? Sí, el Mahayana acepta todas las enseñanzas sobre las 4 nobles verdades porque son la enseñanza común a ambos. Todos los tipos de budismo del mundo aceptan las 4 nobles verdades, pero tienen una interpretación ligeramente distinta. Por ejemplo, los de Hinayana creen en la ausencia de yo y creen que lo único que está expuesto en las 4 nobles verdades es la ausencia de yo de la persona. Mientras que el Mahayana dice, cuando el Buda habló de esa ausencia de yo, también estaba hablando de la vacuidad. Entonces, no es que el Mahayana rechaza la primera rueda del Dharma, sino que le da una interpretación ligeramente distinta. Y eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver una tabla de los 16 aspectos de las 4 nobles verdades. Entonces, hay 16 aspectos que enseñó el Buda, que son 4 con respecto a cada una de las 4 nobles verdades, que vamos a ver ahora. Y estos 4 aspectos de cada una de las 4 son en total 16. Y estos 16, algunos son iguales, la interpretación Hinayana y Mahayana, pero algunos son distintos. Sobre todo la parte de la ausencia de yo. Que el Mahayana dice que es vacuidad, y el Hinayana dice que eso de vacuidad no es necesario, que solo hay que liberarse del aferramiento al yo de la persona. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Faltan 10 minutos todavía. Bueno, entonces podemos ver los 4 sellos. Okay. Entonces, los 4 sellos es aquello que determina a una persona, a una filosofía, como budista o no budista. Es decir, muchas personas creen que para ser budistas hay que tomar refugio o hacer postraciones, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que determina ¿será que se acabó la batería? En realidad lo que define una filosofía como budista o no budista es si sigue los 4 sellos. Y es bonito porque ahora cuando vamos a ver los 4 sellos, si los comprendemos y los aceptamos, eso quiere decir que ya éramos budistas y no lo sabíamos. ¿Verdad? Es muy sencillo, es una cosa buena. Entonces, ¿cuáles son estos 4 sellos que son bien conocidos? Si alguien ha estado en contacto con el mismo, seguramente ha escuchado estos 4 sellos que son comunes al Hinayana y al Mahayana. Todas las escuelas budistas aceptan los 4 sellos. Entonces, ¿cuál es el primero de estos 4? Todos los fenómenos compuestos son transitorios. Esto es bastante lógico, ¿cierto? Es bastante lógico. Los fenómenos compuestos son todos aquellos objetos que son un resultado de causas y de condiciones. Todos aquellos productos, todo lo que es un producto. Los productos animados, como los seres, y los productos inanimados, como los objetos, las cosas materiales. No hay nada que sea
compuesto, que sea un producto de causas, de condiciones, que sea permanente. Nada compuesto puede ser permanente. Ese es el primer punto de la filosofía budista y me parece bastante razonable, ¿sí? Es lógico. Si algo es un fenómeno compuesto, quiere decir que es un resultado de sus causas. Eso quiere decir que las causas se fueron transformando instante tras instante y dieron un resultado. Y eso también quiere decir que ese resultado se va a transformar hasta llegar a ser otro resultado. Entonces, todos los resultados son causas y las causas se convierten en resultados. Por eso son impermanentes, porque ningún resultado se queda como resultado para siempre. Ninguno. Todos se van a transformar en otra cosa. Así sea de manera muy sutil, de manera extremadamente sutil. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pero la silla o no sé, esta mesa en realidad es ya un resultado, no va a dar resultado más nada. Pero imaginemos que después de muchos años la mesa se pudre, ¿cierto? La mesa se destruye o alguien la quema, entonces esas cenizas son el resultado de la mesa. Eso quiere decir que la mesa, que aparentemente era solamente un producto, se transformó en un resultado. Entonces todos los fenómenos compuestos son transitorios. No solamente a través de la impermanencia burda que podemos percibir cuando un objeto se destruye, sino la filosofía budista nos diría que esa destrucción final, ese cambio grande, cuando vemos que una casa se cae, que algo se quema, que alguien muere, esa destrucción final no es más que el resultado de microdestrucciones, ¿no? De cambios microscópicos que ocurren instante tras instante, que le llamamos impermanencia sutil, y que nosotros, por tener una mente ordinaria, no podemos percibir. Entonces, esta impermanencia sutil es la causa de la impermanencia burda, que es aquella que podemos ver como seres ordinarios. Entonces, todos los fenómenos compuestos son transitorios porque instante tras instante, cada fenómeno es la causa de su segundo siguiente, que es otro fenómeno, porque algo ha cambiado. Si algo no cambiase instante tras instante, sería imposible que ocurriera un cambio visible. Entonces, tenemos el micrófono de este segundo, el micrófono del segundo siguiente, son ya fenómenos distintos. Eso quiere decir que el micrófono presente va a ser la causa del micrófono del siguiente segundo y va a ser el resultado del micrófono del segundo anterior. Entonces es impermanente, está cambiando instante tras instante, no lo logramos percibir, no logramos darnos cuenta. Entonces ese es el primero de los 4 sellos budistas. También se me olvidó decir que se llaman sellos porque el sello en la India era un símbolo de algo, primero que era auténtico y segundo que era definitivo. Cuando una carta llegaba con el sello real, eso quería decir que venía verdaderamente del rey y también quería decir que no había nada más, que eso era todo lo que se necesitaba decir en ese momento. Entonces se llaman sellos porque son, en teoría, muestran la autenticidad como la parte más importante, más pura de la filosofía budista, y porque no hay nada más en el sentido de que difícilmente pueden ser refutados. De hecho, no pueden ser refutados si seguimos todo el sistema lógico. Entonces, este es el primero de los 4 sellos. Tenemos el segundo de los 4 sellos y luego tenemos el break. Todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. ¿Qué querrá decir fenómenos contaminados? ¿Por qué decimos que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento? Entonces, los fenómenos contaminados hay distintas definiciones. Contaminados quiere decir que están impregnados de la segunda noble verdad, que es la verdad del origen del sufrimiento. Entonces, cuando un fenómeno está conectado con el origen del sufrimiento, está contaminado. Se dice también que el objeto está contaminado cuando hace que se incrementen nuestras aflicciones, ya sea por observación o por asociación. Entonces, ¿qué quiere decir un fenómeno contaminado por observación? ¿Qué quiere decir un fenómeno contaminado por asociación? Un fenómeno contaminado por observación es todo aquel objeto
que en el momento en que lo percibo, aumenta mi apego, aumenta mi deseo, aumenta mi odio o aumenta mi ignorancia, ¿cierto? Cualquier objeto que al ser observado hace que surjan en mí aflicciones o que empeoren mis aflicciones, se considera un objeto contaminado. Ahora, debemos recordar que esta característica de contaminado en realidad no es propia del objeto, porque el mismo objeto podría ser que surjan contaminaciones en mí, ¿cierto? Que surja sufrimiento en mí, pero tal vez no en otra persona. Además, si uno fuera un Buda, no habría ningún objeto que haría surgir en su mente aflicciones. Entonces, la razón por la cual un objeto es contaminado es por nuestra propia contaminación mental. Nosotros tenemos una aflicción, tenemos una ignorancia que nos hace percibir de manera errada la realidad, y debido a esta ignorancia, en el momento en que percibimos un determinado objeto, por ejemplo el objeto de deseo, entonces aumenta nuestro apego, aumenta nuestro deseo, aumenta nuestra aflicción, y por eso nos trae sufrimiento. Entonces, en ese caso diríamos que ese objeto es un objeto contaminado, no por el objeto en sí, sino por mi percepción errada del objeto. Y luego, el segundo tipo de contaminación es contaminación por asociación. Esto se refiere a los estados mentales negativos. Cuando tengo una mente de rabia, entonces todos los tipos de conciencia y de pensamientos que están asociados con esa mente de rabia se vuelven también negativos y me traen sufrimiento. Entonces, por observación son los objetos y por asociación son mis estados mentales negativos. Tengo un estado mental de rabia, entonces todos mis pensamientos conectados con esa mente de rabia van a estar contaminados por la rabia y me van a traer sufrimiento, porque las emociones negativas tienen también esa capacidad de reproducirse, de atraer su propio tipo, se llama, su propio tipo, atraen su propio tipo. Entonces, si tengo rabia, mi mente se asocia con la rabia y eso hace que tenga más rabia y eso me trae sufrimiento. No solamente el sufrimiento mental, sino también porque a través de las emociones negativas voy a tener una motivación negativa que me va a llevar a hacer acciones negativas. ¿Y qué pasa cuando hago una acción negativa? Creo karma negativo. ¿Cuál es el resultado del karma negativo? El sufrimiento. Entonces, ese es el segundo de los 4 estilos. Todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. ¿Hay alguna pregunta sobre estos 2 temas? Só repita essa cadeira que tu hablaste aí, que termina com o sofrimento. Tenemos la ignorancia, ¿cierto? La ignorancia que se aferra de manera errada a la realidad. Podría ser principalmente el aferrarse a la existencia verdadera de un yo. Entonces, de esta ignorancia surgen las emociones negativas. La aversión, que quiere rechazar aquello que amenaza a mi ego, a mi yo, y el deseo o apego que quiere obtener aquello que gratifica al yo que no existe, además. Entonces tenemos apego y aversión. Estas emociones negativas se convierten en motivación para acciones negativas de cuerpo y palabra. Motivación, las aflicciones se convierten en la motivación para acciones negativas de cuerpo y de palabra. Estas acciones negativas de cuerpo y de palabra, cuando las ponemos en práctica, nos hacen acumular karma negativo, ¿cierto? Y el resultado del karma negativo es el sufrimiento. Por eso decimos que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento o nos llevan al sufrimiento. Nos traen como resultado sufrimiento dentro de la existencia psíquica. ¿Está claro? Entonces lo que busca el budismo es invertir ese proceso, eliminar la causa del sufrimiento de raíz, que es la creación de karma negativo, cambiando la disposición mental. Motivación, sí. Esa emoción se transforma en la motivación. Una acción negativa, de cuerpo, de palabra. Tenemos cuerpo, palabra y mente, ¿cierto? Las 3 puertas. Entonces,
La mental es la motivación, cuerpo y palabra son las acciones dañinas en relación a los demás que crean sufrimiento, y eso hace que venga el karma negativo, y ese karma madurará como sufrimiento para nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta sobre estas dos? Sí. Eu quero saber se dentro desses 4 seres, tipo, toda e qualquer sensação de sofrimento, rechaço, raiva que vem, é originado dessa contaminação mental. Sim. Porque para mim é desafiante saber separar, sabe, são coisas do dia a dia que às vezes trazem algum desconforto, separar o que é necessário fazer, por exemplo, proteção em relação a alguma situação, ou não, ou eu estou me protegendo por contaminação mental, entendeu? Sí, lo más importante para el budismo sería proteger la mente, porque si proteges la mente, entonces no permites que se desarrollen esas emociones negativas. Y si surgen, por lo menos al estar consciente de que surgieron, recuerdan cuando hicimos el ejercicio de la vigilancia, ¿verdad? ¿Qué ocurría cuando nos dábamos cuenta de que ya había surgido la contaminación? Podíamos por lo menos evitar que se transforme en acción. Y entonces no acumulamos karma negativo del cuerpo y de palabra. Ese era el ejercicio que habíamos hecho. Que nos habíamos dado cuenta que teníamos muchos momentos durante el día en los que surgía esa tensión. Então isso é uma limpeza que vai sendo feita aos poucos, com a constância dessa consciência de quando vem. Exacto. E algumas respostas às vezes vêm também, tipo, sabe? Resposta da origem desse conflito, dessa confusão. Ah, sí, eso lo vamos a ver en el tercer curso sobre qué es la mente, por qué está esa confusión innata. Tenemos como sabiduría innata y confusión innata, y van de la mano. Es como, ¿recuerdas que dije un grano de arroz cubierto por su cáscara? Tenemos la naturaleza única cubierta por la ignorancia. Entonces la práctica consiste en quitar esos velos y permitir que surja nuestra naturaleza innata, nuestra sabiduría primordial. Pero ahora si decimos, ¿hay un origen? Eso ya es un poco difícil, porque el budismo cree en una mente sin principio. Podemos decir que la ignorancia es el origen de todas las demás aflicciones, pero no podríamos señalar un origen para la ignorancia. Entonces ahora tenemos un break y nos vemos en media hora, a las 12.